olvidará con Radio Tiempo, emisora del amor. Qué gusto dar, estar con amigos y brindar por el amor y la amistad y escuchar una canción romántica. Que haya sonrisas, lindas canciones, es tiempo de felicidad. Momentos así no se olvidarán con Radio Tiempo, emisora del amor. Dos vagos trabajando, más bien divirtiéndose, con lo más in de la cultura. Bienvenidos a Incultos, con Carlos Eli y Damián de la Torre. Hola, 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 muy buenos días, estamos arrancando este programa de Incultos un poquito tarde, estábamos ahí con unas fallitas técnicas que a veces toca ahora con este mundo de la pandemia. La radio estaba al aire, pero el tema ahí para pasar por streaming, ahí por el Facebook, tenía un poquito de complicaciones, pero ya estamos con ustedes, mil disculpas ahí. Ojo, no es justificativo que seamos ecuatorianos y la hora ecuatoriana no entra para nada, pero estamos al aire, querido Carlos. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué dice Damiancito? ¿Cómo te va? ¿Cómo le va a la gente que está escuchando Incultos aquí a través de Radio El Tiempo por la 1410 AM o por www.radioeltiempo.com o por nuestras redes y todo este mundo del internet? Para mí que es culpa de Mark Zuckerberg. Sí. Mark Zuckerberg ahí a veces está así de travieso. Nos juega Barcelona. Por cierto, juega Barcelona, que le vaya bien al ídolo ahí. Pero ¿contra qué equipo que todos están Santos. con COVID, brother? Santos. No tienen pero no Santos del Guau, Santos del de Brasil. El de Brasil. Y no estaban ahí como que con el Aucas jugó, sí. Con la cepa brasileña. Con la cepa brasileña están. La cepa garota. A la gente ahí. Ya hasta se dio todo del Carlos ahí. Carlito, nada, vamos a arrancar un programa súper especial. Un programa que es súper chévere. Todo este mes he estado celebrando el libro porque ya estamos a vísperas del Día del Libro, ¿no? Ajá. Ya este 23 de abril estamos con el Día del Libro, mi querido Carlos. El día jueves es el Día del Libro, ¿verdad? El día, hoy estamos 20. No, el 23 es el viernes, me parece. El viernes, perdón. Entonces sí, viernes. Sí. El jueves, bueno, podría ser porque el jueves es un viernes chiquito, entonces claro, ya está casi... es Ali del Books Day, así, claro, Ali del pequeño día del libro. El pequeño día del libro. Pero sí, todo el mes del libro, adminículo súper importante para la humanidad y para el desarrollo del pensamiento. ¿Qué sería? Pues así, desde hace miles de años, ¿no? Algo parecido a los libros ya habían antes. Y nada, el Día del Libro, como siempre, la UNESCO, ¿no? Como a veces no tiene nada que hacer, se pone a dedicar días a las cosas importantes. En este caso me parece chévere que creo que en el 88, ¿no? Desde 1988, la UNESCO dijo, bueno, hagamos el Día del Libro. ¿Y cuándo va a ser el Día del Libro? Así se pusieron a pensar, ¿no? Y como tienen la costumbre de poner los días referentes a la fecha de nacimiento o muerte de gente importante, entonces dijeron, bueno, pongamos el mismo día en que murió Cervantes, Shakespeare y Garcilaso de la Vega, o algo así, o que se hayan acercado al 23 de abril, entonces es el día que murió el señor Don Cervantes, el padre de la... porque así le dicen, ¿no? del castellano moderno, por así decirlo. Y de la novela también le saben decir. Ajá. Shakespeare también, bueno, él en realidad, según estudios, murió el 22, me parece,
y le enterraron el 23. Pero ahí le quieren siempre, ya sabes, con calzador. La clásica, siempre ahí. Claro, pero, la coincidencia. Es como que el padre del idioma español con el padre con vaselina. Del idioma inglés, claro, con vaselina. Con vaselina. Es como, wow, qué coincidencia. Estos son los Illuminati, capaz les mataron a los dos del mismo día. Verás, sí, justamente lo que decías es interesante, Carlos, porque sí, en 1616, 23 de abril, trataron de ahí calzar la muerte del uno y del otro, y también del Inca Garcilaso de la Vega, ¿no? Yeah. Pero como tú bien mencionas, realmente murió unos días antes, pero al parecer Cervantes inscribieron su fecha de muerte ese día, Shakespeare sí murió ese día, claro. Y en fin, o sea, trataron de calzar, pero bueno. Pero está bien. Está bien. Está bien. A la final los dos fueron unos grandes escritores y como que aglutinaron, como que pusieron las reglas del juego. O sea, es algo, yo lo veo así. Como que son unos exponentes de cada idioma tan importante que como que ahí ya la dejaron clara de cómo, de lo que luego, de lo que posteriormente ya se empezó a escribir, porque antes había un despelote de lenguas romances, ¿no? Claro. Francés, español, el catalán, yo qué sé. Y de repente, claro, el español empieza como a aglutinarse, y ya las reglas del juego están ahí. Y también el señor Garcilaso de la Vega, que fue un cronista, de las Indias, que también fue Inca Garcilaso. El Inca Garcilaso. Sí, pero bueno, él también es un gran cronista, de los únicos 4 cronistas oficiales que hay en América. Porque de grandes ya nos enteramos que el reino de Quito, el padre Juan de Velasco, o sea... Algo se fumó. Padre Juan de Velasco, convídenme esos brownies. Por favor, yo quiero esos brownies, padre Juan de Velasco. Que era como Walter White, el señor. Claro. y se creaba, era más o menos como una exnovia que tenía. ¿Así? Yo le decía Spielberg, se hacía unas películas, ¿no? pero bueno. Oye, el tipo, si viviera actualmente, buenazo para una serie de Netflix. Claro que Juan de Velasco, guión. Black Mirror, ponte a sufrir o contrata. Tipo Andino, así. Oh, no, por favor, no me hagas daño. No me hagas daño. Llamemos al burgomaestre o a los galenos, tal vez, porque me siento mal. Y esos guiones se pegaba a Juan de Velasco. Claro, bueno. Te cuento algo, Carlos, para seguir con esto. Todo el mundo habla y está bien, y te dicen, sí, efectivamente, Cervantes desde el padre hasta de la novela, ¿no? Con el Quijote, claro. Prácticamente. Pero a que veas cómo es la historia, ¿no? Y siempre te dejan de lado a las mujeres, y quizás también porque nosotros nos criamos en Occidente y nos apartan, pero la primera novela escrita fue la historia de Genji de la japonesa Murasaki Shibiku, que data en 1008, o sea, estamos hablando de 5 siglos antes, poco más de 5 siglos antes, ya había escrito una novela propiamente, con la estructura que tiene una novela, ¿no? Pero bueno, siempre el mundo castellano, el mundo español, el mundo occidental siempre piensa que está solito, ¿no? Les da, exacto. Y con otro dato que te quería contar, Carlos, es que Shakespeare, en cambio, es del personaje literario que más ha sido interpretado. ¿Ah, sí? Sí, lo han interpretado cientos de veces, tanto en cine como en teatro. No digo obras de Shakespeare, me refiero a que, como Shakespeare in Love, ¿te acuerdas que trajeron ahí? O sea, una peli donde esté Shakespeare. Ajá. Curiosamente, en cambio, ¿cuál tú crees que es el personaje que ha sido más... el personaje literario que ha sido más llevado ahí a la pantalla? Más llevado a la pantalla. Ajá. El personaje literario. Híjole. No te diré el Quijote porque no he visto tanto el Quijote. ¿Sabes quién? El personaje que ha sido interpretado por más actores ha sido Sherlock Holmes. De hecho, acuérdate que cuando ¿cómo se llama? Su creador lo mata, tuvo que revivirlo, porque la gente, o sea, tuvo que revivirlo. Pero para que te des cuenta, o sea, el Sherlock Holmes ha sido interpretado por Ian McKellen, por Buster Keaton, por Peter Cushing, por Roger Moore, por Christopher Plummer, por Michael Caine, por Charles Heston, por Jeremy Irons, por Rupert Everett, y también, acuérdate, por Robert Downey Jr., nuestro Iron Man. Por el Iron Man. Sí. Oye, es un gran Sherlock Iron Man, el Robert Downey. Sí. A mí me encantó. Es que él tiene esa
no sé, fue ese carisma. Es muy carismático. Es muy carismático y claro, y lo tuvieron que revivir pues cuando... Bueno, no les vamos a hacer spoiler porque esto ya pasó hace 60 años. Claro. Pero sí, pues le tuvieron que revivir, creo que es cuando... Y justamente en una de las películas, no sé si es en la última o en la penúltima, se muere también supuestamente, pero no muere. Pero no. Claro, ahí creo que se cae de una catarata. No estaba muerto, andaba de parranda. Andaba parrandeando el señor Sherlock, claro, porque la gente era como, no, ¿cómo va a morir Sherlock Holmes? Y es la primera vez, creo, en la historia de la literatura que hacen algo así como el fandom, ¿no? El fandom, estos fans que quieren revivir algo porque están locos por su personaje, tal y como hicieron con Zack Snyder y el Snyder Cut y cosas así. A veces en las series matan a un personaje y lo tienen que revivir. Ya ha pasado, pasó en, ¿cómo se llama esto? Se me fue, la serie de los dragones. ¿Cuál? Se me fue. ¿Cómo entrenar a mi pequeño dragón? No, ¿cómo se me fue? No, la historia de Hielo y Fuego. Se me fue, oye, qué bestia, estoy ahorita con el... Bueno, ya te voy a decir. La cosa es que a veces el fandom, en serio, que al escritor o a los directores les hacen revivir personajes y eso es tenaz. O sea, porque capaz que, yo qué sé, ponte, la señora Rowling, la escritora de Harry Potter, ella en primera instancia tenía pensado matar a Harry Potter al final de del primer libro, pero después dijo, no, creo que esto va a estar muy oscuro matarle al niño en el primero y no le mata, o sea, sigue, ¿no? Sí. Igual, ¿sabes qué otro personaje iba a morir en la primera temporada? Jesse Pinkman, con Walter White en la serie Breaking Bad. Wow. Él iba a morir en la primera temporada, pero tuvo tanto carisma el señor Jesse Pinkman que estuvo hasta el final. Estuvo hasta el final. De hecho, es el que sobrevive y después hacen la peli, ¿no? Claro. El Camino. El Camino. Ajá, exactamente. Entonces, así hay personajes que no mueren porque caen demasiado bien a la gente. Pero yo creo que en la muerte el personaje trasciende. O sea, en serio que... A ver, no siempre, no, obviamente. Pero muchas veces sí, o sea, el personaje trasciende, así como en la vida real, ¿no? Como en la vida real. No hay muerto mal. No hay muerto mal. No hay muerto mal. Solo Hitler. Sí. Pero sí, o sea, como en la vida real a veces las estrellas trascienden después de la muerte, ¿no? Todas estas estrellas que a los 27 murieron, capaz que si no morían a los 27, quién sabe, ¿no? No sé. Carlito, la gente ya se va conectando y está Jimmy ahí, nos dice, hola incultos, buen día. Hola. Qué gusto verlos, un abrazo, les deseo un buen programa. La Priscilor nos dice, a todos quienes sintonizamos este excelente programa, una maravillosa semana. Saludos especiales a los conductores más incultos del Ecuador. ¿Qué dice Prisi? Saludos a la Prisi ahí. Nos escucha siempre, Prisi. Está ahí es fan destacada. Sí, fan destacada. Pongámosle ahí un reconocimiento en Facebook. Fan destacada. Carlito, ¿qué más tienes con respecto al libro que estamos ahí adelantándonos de esta celebración? Con respecto al libro, los señores de la UNESCO lo que hicieron fue, a partir del año que instauraron el Día del Libro, eligen una capital todos los años, la capital del libro. ¿Ya? La primera vez, obviamente, bueno, no obviamente, sino la primera fue Atenas. Dijeron, esta es la capital del libro y toda la cosa, y se hacen eventos especiales, y a partir de los siguientes años siempre ha habido una capital. En Latinoamérica solo han habido 3 capitales, no es que han habido tantos días del libro tampoco, pero en el 2007 fue Bogotá. En el 2011 fue Buenos Aires y en el 2016 fue Ciudad de México. Entonces, yo creo que, bueno, Bogotá bien elegido porque ahí tiene una feria de libros espectacular. La feria es la más importante del Cono Sur. Sí, yo iba a cubrir la feria de libro. Yo también tuve la suerte de irme a una feria de libro en Bogotá y realmente es espectacular esa feria de libro. Se hace en un lugar que es casi que del porte... Corferias. Ajá, Corferias, es gigante, del porte de la mitad de la Carolina, creo que es eso, o de la Carolina. Es muy grande y realmente hay de todo, hay unas charlas espectaculares, siempre traen a gente muy importante, muy interesante más que nada. Encuentras libros, obviamente con unos descuentos espectaculares. Yo coincidí que fui allá y me traje, hizo que no llevé mucha plata, no, me traje algunos libritos, unos cómics bien chéveres. De ahí la feria de Buenos Aires, tuve la suerte también de poder estar ahí.
Y es impresionante. Es impresionante también. Es muy lindo. En Ciudad de México no he estado, pero bueno. Y el 2021, este año, la capital mundial del libro es Tiflis. ¿Sabes dónde queda Tiflis? Yo tampoco sabía, bro. ¿Pero dónde queda Tiflis? Sí, en Georgia. En Georgia, ahí. Pero, upa. Georgia la pusieron ahí porque como estamos en año pandémico, claro. ¿Quién llega? O sea, sí, vamos a Tiflis. Y peor, en 2020, son los tifleños, ¿no? Los tifleños, y sabes, en 2020... en Kuala Lumpur, peor. No, pues le pusieron ahí en la punta del mundo. Y nada, este año es en Tiflis, en Georgia. Esperemos que el próximo año sea, no sé, ¿dónde crees que puede ser? Una buena capital del libro, a ver, así que digas. Una buena capital del libro. Yo creo que en México, por ejemplo, con la feria que tienen tan importante de Guadalajara, sería una muy buena capital del libro. ¿Sí? Y también creo que si escogieses algo de Cuba, o sea, uno va a decir, pero ¿cómo? Una isla tan chiquita, con tan pocos habitantes, tiene ¿cuántos premios Cervantes? A ver, tiene Carpentier, tiene a Loinás, tiene a Cabrera Infante, o sea, un sitio tan chiquito, tiene como 3 premios Cervantes y varias veces he estado por ahí con ciertos autores disputando no, que me parecería interesante algo por Cuba también. Buena esa, oye. Sí, ya. Ya han de salir a decir, el Damián está de rojo y es socialista. Oye, que caigan los cubanos, o sea, ¿cachas? Así que caiga el régimen, o sea, y es de esas cosas como que no mezclemos, o sea, una cosa es lo político, lo otro es en lo literario y creo que han hecho cosas interesantes en esa isla. Para la gente que nos está viendo a través del Facebook Live, no es que nos pusimos de acuerdo, pero los dos estamos de rojo. estamos así, igual que el set, todo igual rojo. Y para los que no nos vean, bueno, estamos de rojo, básicamente. Y sí. Entonces, bueno, han habido, ya te digo, esas capitales, 5 capitales europeas, creo, 3 en África. 8 en Asia, más han habido en Asia capitales del libro, pero está bien, o sea, como que han sido medio equitativos, como que en proporción a los continentes grandes. Como el mundial. Sí, como el mundial. Medio que por ese lado sí le han hecho medio bien. Entonces, nada, la UNESCO ahí armando los días del libro. Pero bueno, ya nada. Leamos cositas que la gente está por ahí, tal vez, o no. Ahí, no, lo que estaba conectada a la Prisi, lo que estaba conectado, ¿cómo se llama? El querido Jimmy. Llegaron mensajes antiguos. Antiguos, entonces, ahí cuidado quien te está mensajeando. Lo que sí te voy a contar, Carlos, es que muchos hablan de que el libro más largo del mundo es En busca del tiempo perdido de Marcel Proust, y de hecho este libro que se escribió entre 1908 y 1922 ostenta el Guinness de los récords como el libro más largo del mundo, con sus 3031 páginas. Sin embargo, el libro real más grande que se ha escrito es este libro de Artamené o la Gran Sirius o el Gran Ciro, ¿sí? Que fue publicado en el siglo XVII y tiene más de 13.000 páginas en sus 10 volúmenes. 13.000. Sí. ¿Cuánta gente escribe ese libro? Marido y mujer casados de ayer eran los que escribieron eso ahí. Y otra que ya que estábamos hablando del Quijote, el Quijote es la novela más vendida de la historia. ¿En serio? Sí, el Quijote es la novela más vendida de la historia. Le ha ido muy bien en sus ventas ahí al Quijote, pero no es el libro más vendido de la historia, Carlos. ¿Cuál crees que es el libro más vendido de la historia? La Biblia. La Biblia es el libro más vendido de la historia, y le gana obviamente a la novela ahí de Miguel de Cervantes, pero la novela sí es el más vendido. De hecho, la Biblia con sus 1.500 millones de ejemplares vendidos es el más tuco. Es que nadie le gana a Diosito. Y después, a que veas que nadie le gana a Diosito y tampoco le ganas ahí al ateísmo, aunque sea por la fuerza. El libro rojo de Mao es el segundo, con 672 millones de ejemplares. De ahí aparece el Quijote, que es la novela más vendida, con más de 500 millones de ejemplares.
Las obras completas de Agatha Christie bordean los 13 millones de ejemplares y El Principito está en el top 5, ahí en el quinto puesto con 140 millones de ejemplares. Es que hubo una época, yo creo que si bien el Quijote de Cervantes es el libro más vendido de la historia, yo creo que es el libro más a medio leer de la historia también, porque hubo una época a mí me contaban que te comprabas el Quijote para tenerlo en la sala y para que todo el mundo vea, oh, wow, en esta casa se han leído el Quijote, pero no creo que muchos hayan leído, porque en realidad es un libro bien largo y no es que sea, o sea, para mí que es como una parodia. Ese señor Cervantes era medio humorista, porque medio paródico a las novelas, así, a los relatos del Mío Cid y estas cosas. Para mí que le metió ahí un sarcasmo escondido. Pero sí, antes en toda casa había el Quijote. Entonces, pero bueno. Oye, Carlito, dígame. Ya tenemos a nuestros 2 invitados, Carlito. Ah, muy bien. Son nuestros invitados por partida doble. Perfecto. Es muy importante que estemos con ellos ahí, Carlito, porque te cuento que justamente ya que estamos conmemorando al libro, vamos a hablar de literatura con ellos, vamos a hablar de música con ellos, vamos a hablar de cómo es ese trabajo entre música y literatura. Y música y literatura ahí. Un trabajo lírico realmente, si te pones a pensar. Género lírico, ¿no? Palabra y música ahí a la vez. Muy bien. Entonces está con nosotros Lucía Moscoso, ella es poeta, y está con nosotros el señor Igor Icaza, que es un connotado músico, todos lo ubicamos ahí, el alma de Sally y Mileto. No, diría la carne de Sally y Mileto. El alma es del Segovia. Claro que sí. Pero él es la carne, así es del corpus y que está hasta ahora. Y sí, gran músico, gran escritor. Están de invitados hoy aquí en Incultos y nos van a hablar un poco de Usalá y el Río Rojo de las Flores. Sí. Carlito, te propongo algo. Tú tenías unas preguntas. Ajá. Y que luego queremos que la gente se vaya conectando y vamos a retomar el tema del día del libro luego de la entrevista. Claro que sí. Pero yo quisiera que les hagas estas preguntas primero a ellos y después vamos adentrándonos al libro. No sé si ya están ahí con nosotros, tanto el Igor como la Lu. Sí, están. ¿Qué tal, Igor? ¿Qué tal, Lu? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Hola, ¿qué tal? ¿Se escucha? Sí, te escucho perfecto. Súper bien. ¿Y qué tal? Buenos días, Ecuador. La Lu está en España. En cambio tú, Igor, sí estás aquí en Quito, ¿verdad? ¿Cómo estás? Saludos, sí, desde el Inca, en el norte de Quito, saludos. Bien. Buenazos, saludos. Perfecto. Bienvenidos a Incultos. Gracias por estar ahí y hablarnos un poco de este trabajo bastante interesante que, como decía Damián, mezcla la literatura, mezcla la música de una manera bastante buena, a mí me encantó justo lo que estábamos escuchando de fondo. Que es uno de los temas que mezclan esta obra. Me parece súper importante e interesante. Cuéntenos un poquito, ¿no? Cuéntanos, o sea, cómo surgió esto, esta idea, la del libro, la de mezclar estas dos cosas, y tú también, Igor, en su experiencia de la realización de esta obra. Bueno, la idea del libro, o más bien el libro, yo lo fui escribiendo desde, hace muchos años. En realidad son textos, la mayoría bastante viejos, como los escribí, no sé, recuerdo como el 2011, 2012, y bueno, otros un poco más adelante, ¿no? Y nada, los tuve ahí durante un buen tiempo, ahí en la compu, guardados. Y nada, llegó ya un momento en el que sentía, como que los volví a revisar y ya le di como esta forma de libro, y a raíz de la propuesta de publicación con Kikuyu Editorial, ¿no? Que es la editorial que publica el libro y que también sacó el disco.
La editorial me propuso que, nada, me decían quién quieres que haga el prólogo, entonces a mí se me ocurrió pedirle a Ligor que lea el libro y que haga el prólogo del libro, y a raíz de esa lectura del libro y de nuestras conversaciones a propósito del prólogo salió la idea de hacer este disco y de musicalizar algunos de los poemas del libro con el Igor y con Jofiel y con el Isaac, que son sus 2 hijos. Igor, justamente ahí va mi pregunta. Lalú te presenta su poemario, su libro, que realmente vendrían a ser 2 en 1, ¿no? Usalá y el ruido rojo de las flores. Te dice, Igor, de prologando. Pero tú das prologando y aparte le terminas poniendo música. ¿Qué fue lo que te motivó para que puedas dar un paso mucho más allá del acercamiento con el que iba Lu? Sí, Damián, mira, obviamente no me cansaré de decir que ha sido inusual la propuesta, no indecente, sino inusual. No todo el tiempo un metalero rockero recibe una oportunidad de acercarse a las letras, y mucho más haciendo un prólogo de un trabajo tan hermoso como el libro de Lucía. Entonces realmente me choqueó, ¿no? Sí me tocó así como, wow, este es un reto y al mismo tiempo es una oportunidad y al mismo tiempo es una deferencia de Lucía con el cariño que ella tiene hacia mi música y también hacia cierto trabajo que he hecho en las letras con mis grupos, ¿no? Así que pues me lancé ahí a concentrarme completamente el año pasado a entender, bueno, no hay que entender la poesía, hay que sentir la poesía, pero ese nivel me llevó directamente a Lucía, me maravilló. Así que anecdóticamente yo le decía a ella, mientras voy leyendo tu libro, yo tengo mil imágenes musicales, sonoras, pero un poco tuve que amarrarme las manos para no coger la guitarra o un teclado o algo para no interrumpir mi trabajo como prologuista. Entonces, las ideas como que quedaron ahí un poco medio como en huellas dentro de mí, las ideas sonoras, mientras hacía el prólogo, y luego pues, ya organizando las cosas después de que el libro ya estaba prácticamente listo, ahí me lancé a trabajar ya al inicio pocos temas, le pedí a Lucía que ella escoja las letras, y pues fue un proceso muy bonito porque era un reto para los dos, ¿no? Y también, por supuesto, con el apoyo de Kikuyo y de Daniel, ¿no? Sí, Lucía, ¿cómo es este proceso? Digamos, uno como escritor ya pone la palabra, pero la parte ya narrativa, la parte ya hablada y la parte musical, ¿cuál es esa diferencia en el sentir entre escribirlo y ya escucharlo, ya proponerlo de una manera sonora? ¿Cómo lo sientes tú? Este disco, bueno, este trabajo en concreto ha sido para mí bastante especial o como muy, no sé, removedor y conmovedor, en el sentido de que, como decía el Igor, empezamos a trabajar y a escoger los textos, que si bien fue tal vez una propuesta más de mi lado, siempre estuvimos de acuerdo en qué textos queríamos que estén en el disco. Y claro, primero la parte de grabarme, que si bien yo vengo haciendo como algunos experimentos de poesía sonora y más como por jugar, porque me gusta mucho editar sonido, grabar cosas, más de experimentar con esto de los paisajes sonoros y tal. Ya venía grabándome a mí misma y entendiendo
lo distinto que es, ¿no? De escribir y de leerse uno mismo, así lo leas en voz alta, a grabarte para que se escuche como un producto en sí, ¿no? Entonces, por un lado, eso fue bastante interesante. El Igor me mandó a repetir. Me mandó a repetir el deber. Y en este en este segundo intento, fue toda esta experiencia de ver con qué intención, con qué volumen, con qué pausas vas pronunciando los textos. Y luego ya escuchar lo que el Igor me iba mandando, para mí fue, digamos, muy emocionante, porque es como un doble feedback, ¿no? Es como algo que yo hago y él responde, digamos, y lo lee y lo interpreta, y luego escuchar esa interpretación de lo que yo mismo escribí, digamos, ¿no? No sé si me estoy explicando. Entonces, fue como muy emocionante, y al principio, de todas maneras, en un par de temas me costaba mucho irme también. Fue también un ejercicio interesante por ese lado. Igor, sin duda alguna, lo musical en tu casa está ahí, o sea, está siempre vivo. O sea, tu hogar, tú eres música, ¿no? Y cuando hablamos de Casas Tríos, obviamente, tus dos hijos, Jofiel y Zag, están ahí también metidos en este proyecto. Pero yo quisiese saber, más allá de este trabajo junto a la Lucía, y que obviamente ya sabemos lo bestial que significa la música en tu hogar, ¿cómo es el tema literario, en cambio? Yo no sé, entre tú y tus hijos siempre se comparten lecturas, más bien no son grandes lectores. ¿Cómo se vive la literatura? Porque lo musical está a la vista de todos los proyectos que ustedes van trabajando, tanto de manera colectiva como individual. Sí, es interesante eso, porque no hemos tenido como una gran afición por la lectura o compartir libros, y eso ha sido como realmente muy poco, lastimosamente. Eso sí, puedo decirlo. Y en lo que cabe como padre, pues asumo mi responsabilidad. Sin embargo, con gran gusto he visto en épocas que ellos han estado por su cuenta leyendo autores que realmente son una mezcla de lo que la música como arte les pide, ¿no? O encuentran, como yo encontré a Rimbaud, no sé, alguna cosa así, ¿no? Que no necesariamente tengo que saber que él en vida debe haber sido un man con mucha personalidad metalera y rockera, pero al fin y al cabo, entendiendo su paso por el mundo, puedo tener similitudes, y muchas cosas me identifican con este tipo de personajes que muchas veces, si hubieran podido escoger, hubieran sido músicos o otro tipo de artistas, ¿no? Pero sí, en nuestro caso, lo que más prima ha sido la música aquí en la casa, y por suerte los libros también están no tan presentes como te digo, pero sí, siempre una buena lectura, y la poesía en especial está muy presente. Igor, igual para la realización de esta obra musical, ¿cómo fluyó en ti? Porque claro, hay una ambientación bastante, a mí me gustó mucho lo que escuché, una ambientación muy bien hecha. ¿Cómo sentiste estas palabras? Como tú dices, bueno, tenías tantas ideas y cosas, ¿y cómo fue esta sinergia con tus hijos para lograr hacer un trabajo que en realidad calce con la poesía de esta obra? Bueno, te agradezco que hayas fluido con ese trabajo. A todos
que nos dan buenos comentarios y nos felicitan. Les agradezco en general, aprovechando que hay, es un medio que tiene mucha audiencia. Entonces, pues, mira, el trabajo fue tal cual. Yo comencé a desarrollar las ideas, que al inicio no era un trabajo, primero no era un disco, solamente era un proyecto de la Lucía mío de que salga algo, tiene que salir algo. Yo tenía una insistencia por esto, porque yo no podía dejar ahí como un prólogo y nada más. Claro. Y ella obviamente estaba contenta porque yo insista. Entonces, fue el proceso así, o sea, le pedí a Lucía que grabe, ella grabó, no estaba tan bien grabado, y de pronto también había la cadencia de la forma en la que estaba narrado estaba muy rápida, especialmente. Entonces le pedí que lo haga con más calma, que sienta un poco más y que grabe un estudio, ¿no? Si no posible. Entonces, porque media pandemia, conseguirse un estudio en Barcelona y lo logró. Entonces, con ese material comencé a trabajar ideas solo, al inicio solo. Luego con mi hijo Jofiel, que es tecladista y también toca otros instrumentos. Y para los siguientes meses, justamente Zach volvió a vivir con nosotros, y pues también había la necesidad de hacerlo en un estudio en medio de la pandemia, y eso costaba tiempo, dinero y riesgos. Y por suerte el Zach también en sus estudios pudo también obtener conocimientos para grabación y equipos, así que se mudó con su mini estudio casero, pero bastante profesional, y aceptó también el reto de grabarnos. Y al final, por supuesto, cuando ya teníamos algunos temas, les decía, bueno, tienes que meter una percusión, pues, o sea, si ya. Entonces él lo hizo encantado, y todo como para puntualizar la respuesta, todo surgía a través de la composición mía en la guitarra. Yeah. Y bueno, por supuesto, no es que la poesía de la Lucía me daba un trabajo muy difícil, ¿no? O sea, más bien yo pudiera haber hecho unos 3 discos con ese libro. Wow. Qué chévere. Lo que hay que tomar en cuenta es que el tiempo que costó, la energía que se le mete, y también la premura de la edición y todo. Si no, seguiríamos haciendo canciones, pero eso lo vamos a seguir haciendo, porque con Lucía hay un vínculo muy, muy fuerte, más allá de lo que ha pasado en estos últimos años. Qué chévere qué bueno escuchar eso. Sí, súper chévere. Lu, es obviamente ya el hecho de que esté Usalá y tanto, ¿cómo se llama? El tema ahí de las flores, estamos hablando de 2 poemarios, es un tema súper dicotómico tu trabajo, ¿sí? De hecho está la vida y la muerte. De hecho hay un diálogo que es en un inicio muy interior, y después de salir al mundo, cuando uno empieza a leer los dos poemarios que están ahí en uno, me parece súper chévere también que hay una columna por ahí que es del dolor, pero lo interesante donde también sigue lo dicotómico, que el dolor te sirve tanto para construir como para destruir, ¿no? En el buen sentido, y terminar reconstruyendo. Entonces eso es lo que me gustó mucho de este trabajo poético de estos 2 poemarios. Yo lo que quisiera saber es ¿por qué los juntaste? ¿En qué momento tuviste que de alguna manera esta voz poética de Lucía tenía que generar un diálogo tanto con su interior como su exterior? Porque yo así lo veo a estos 2 trabajos. Muchas gracias, Damián, por ese comentario. Realmente, bueno, a mí me cuesta un poco explicar un poco el proceso de la escritura y cómo voy haciendo las cosas, porque
no suelen ser tan pensadas o no hay como una propuesta como muy racional detrás, ¿no? Como, voy a trabajar esto o me interesa explorar esta cosa, sino que todo es así súper, no sé, como intuitivo y de escribir por necesidad, ¿no? Como para sacar cosas, para explicarme cosas, para no volverme tan loca de alguna manera, o tan pesada. Y en realidad no sé en qué momento decidí unir estos, porque es verdad que cuando se escribieron por separado, y incluso cuando ya fui recopilando los textos era claro que había o sea, tal vez dos proyectos, por nombrarlos de alguna manera, ¿no? Como un proyecto y otro. Y los uní y los propuse de esta manera. De hecho, hubo un trabajo con una editorial aquí en España para publicar en el que lo que se pedía es que se rompan estos dos libros y hacer un solo poemario que tenga un solo nombre y otra estructura. Y yo me metí en ese ejercicio, pero me di cuenta que era imposible, o sea, que me estaba traicionando algo del libro mismo, ¿no? Con todas las hojas desparramadas así en toda la casa para ver si se podía construir un eje distinto, un camino, un algo que permita presentar el libro como una sola cosa, y a la final me di cuenta que no. Y después de un tiempo, incluso ya después de que el libro se estaba editando, ahí me empecé a preguntar como, bueno, ¿por qué juntos y qué tienen en común estos dos textos que a la final, claro, provocan, o sea, claro, es un título súper largo y a la final sí creo que hay una diferencia entre una parte y la otra. Hay gente que lo lee y que lo ve como una sola cosa, que a mí me parece bacán, pero también yo desde el principio he explicado que son dos libros, ¿no? Entonces, creo que esto de por ahí en Upsala tomar estos referentes del cine y de libros, más del cine, ¿no? Pero también de libros y de canciones para hablar de cosas como del ser humano, de la humanidad, ¿no? Como el mismo hecho de ser humanos, del ser civilizado frente al ser animal, del miedo, de la civilización, del tiempo, del dolor, de las cosas que aprendes, de las cosas que no puedes soltar, qué sé yo, del miedo, también el miedo creo que es algo que está como bastante presente ahí. Y después en la otra parte es como retomar esos mismos temas, pero desde un lugar mucho más íntimo tal vez y mucho más sencillo incluso en la estructura, ¿no? Son textos más cortos, son textos que no tienen títulos, son textos donde ya hay un yo, digamos, ¿no? Como una voz más marcada y más presente en esta parte. Entonces sí es como ir de un afuera hacia adentro de alguna manera. Sí, yo quiero hacer énfasis en una frase en Nómada que dice: el amor siempre fue nómada. Y me parece una frase realmente hermosa, ¿no? El amor siempre fue nómada y que para mí es como el hilo conductor de este escrito. También hacen énfasis en que fue impreso en las faldas del Pichincha. Y por ahí va mi pregunta para Lu. Tú no vives aquí, estás en Barcelona, obviamente. ¿Cuál es ese vínculo que tienes, ya sea como imagen, ya sea como cultura, como creativo con esta tierra, con el Ecuador? Tal vez la montaña o no sé, o sea, ¿cuál es ese vínculo? Que el Pichincha decora. Que el Pichincha decora. Claro, ¿cuál es ese vínculo que se te viene creativamente con el Ecuador? Bueno, el Pichincha me es un poco ajeno, a pesar de haber nacido en Quito. Yo viví siempre en el valle, o sea, crecí en el Valle de los Chillos con el Cotopaxi en la cara, ¿no? Yeah. Entonces, para mí el Cotopaxi es el lugar y la montaña siempre, no sé, los páramos, Papayacta,
creo que sí tengo una identidad andina de alguna manera, o una conexión, digamos, con la tierra, con las montañas, con el frío. También la familia de mi madre es de Imbabura, entonces también hay como una relación ahí con los lagos, ¿no? Y con las montañas. Y ya después hay ciertos elementos o ciertas cosas de la simbología, digamos, andina, o de la comprensión andina del mundo, con los que yo me identifico un montón. No sé si eso se refleje de una manera muy visible en lo que escribo o en este libro, pero en mi día a día sí está muy presente, y creo que ahora, sobre todo en un proyecto en el que estoy trabajando de escritura, está por ahí un poco más presente. Pero de todas maneras, yo no sé si soy una persona que escribe mucho sobre su entorno, o como decir, es una literatura muy, no sé, muy quiteña o muy serrana o muy... No sé si puedo encontrar eso en lo que hago igual. ¿Sabes qué es curioso lo que me dices? Porque lo que me estás describiendo yo lo sentí, pero en conjunto con la musicalidad de Igor, de Casas Trío. O sea, justamente lo que me dices lo sentí fluyendo con la música. Esta parte andina, esta parte del escrito que tal vez está ahí por debajo, pero que surge. O sea, es realmente bastante bonito esta combinación para sentir justamente lo que tú dices, ¿verdad? Entonces yo creo que Igor y sus hijos lograron captar esta esencia, y cuando la gente escucha este trabajo, en realidad esa sinergia entre los dos, entre los cuatro, a la final, creo que se cumple, justamente lo que nos dices, Lu. Sí, sí. Sí, a mí eso me gustó un montón cuando escuché el disco, como estos ritmos más autóctonos, ¿no? Más andinos, más... el Igor al principio me decía que, claro, yo estaba, o sea, como tengo esta cosa con el rock y la poesía, el Igor me decía, verás que no es un disco de metal, ¿no? Verás que no es una cosa así de rock, es música, sí, pero ya cuando escuché, claro, entendía también que había mucho de estos sonidos y de esta música más conectada, no sé, con la tierra, ¿no? Uh-huh. Y me gustó mucho que sea así, de hecho. Pero hay algo que a mí me llama mucho la atención, tanto en lo musical como en los textos de la Lu en este caso, y ahí mi pregunta es cómo se llama para el Igor, porque... No sé, yo me pongo a pensar que es cierto, ¿no? Hay ritmos más autóctonos, no es que en sí es tan metal, no es tan rock, pero de hecho tiene una actitud rock. O sea, a ver, me voy a explicar. Yo tanto en los textos, juntando las dos obras, Lu, encuentro un carácter de resistencia. Y en la música del Igor, más allá de que esté en Casas Tríos, o esté con los Mileto, esté con sus proyectos personales, yo siempre encuentro esta cuestión de la resistencia. No sé si tú también lo ves así, Igor. Además que te recuerdo que ya faltan 32 días para celebrar la batalla del Pichincha, solo eso diré, así 32 días para que ya se acabe algo que nos ha tocado resistir mucho, y no hablo de la pandemia, pero sí, o sea, siempre está la resistencia, Igor. ¿Tú también lo ves así en estos ritmos, no sean lo más metalero de Icaza? Bueno, ahí has topado algunas cosas, ¿no? Entonces es como separar. Si topamos lo del 24 de mayo, recordemos que estamos en la radio. Otras veces cuando conversamos, podemos pi, pero en este caso estamos 9 de la mañana, Ecuador, entonces solo no pi. Ahí, mi querido Igor. No te preocupes, que soy bueno para putear con Buenísimo. El vínculo realmente con los temas, yo no tengo que sobreponer nada, ¿no? O sea, tengo que estar vacío realmente. Y como por ejemplo, ahorita citaban al tema
nómada, y así le puse, porque me conmovió justamente el texto, y de eso se trata un poco el arte, ¿no? La poesía, o sea, que haya la suficiente sensibilidad e inteligencia como para ordenar las palabras de la mejor forma, ¿no? Y eso es lo que Lucía nos ofrece, y eso es lo que tanto admiro de ella y de un montón de colegas artistas de las letras. Entonces, para mí es un ritual realmente, en el cual tengo que estar vacío y no necesariamente pensar en que, para un texto que hable del amor, de esa manera tengo que comenzar por tal estructura. No, es un poco más abstracto y es un poco más difícil de decir. Pero, por ejemplo, voy a contarles un ejemplo de cómo compuse uno de los temas todos son mis favoritos, pero este es muy especial porque este lo hice, prácticamente lo hice en una madrugada. O sea, comencé a trabajarlo muy tarde, en la noche, y se llama Arquitectura. Que el texto para mí es tan sublime y tan realmente tan poderoso como la tristeza mismo es en sí, que claro, yo tenía que acercarme de una manera muy sutil a esa composición, y lo trabajé más o menos de 10 a 11:30 de la noche, traté de dormir, no pude, me desperté a la 1:30 y me quedé hasta las 5 de la mañana. Tema es tal cual como le dejé ese día, ¿no? Y es un tema que dura, creo que 2 minutos. El poema también es súper cortito, pero a mí me han dicho, más allá de lo que han hablado ustedes aquí sobre la cuestión andina, a mí me han dicho de ese tema que suena a celta, que ni sé qué. Yeah. Cuando hay este espíritu de que la música puede llevarme a mí como un músico autodidacta por escalas y tonalidades que no es que las he estudiado mucho, sino que es mi fluir entre lo que siento cuando leo lo que Lucía escribe, ¿no? Entonces, ese es más o menos un ejemplo de cómo yo he creado un poco este disco, y la base rítmica, la base, digamos, armónica, melódica de los temas, ¿no? Luego el resto de cosas que le hacen, por supuesto, increíble, es culpa de mis 2 hijos, ¿no? Por eso están regañados. Y como ven, respecto a lo del 24 de mayo, pues para mí es una lucha constante. Para mí no existen esas fechas. Para mí el que viene es la misma, el nuevo tirano, y para mí los gobiernos y las estructuras de la sociedad están hechas mierda, y les voy a dar contra. Eso es todo. Claro. No, sí, te comprendo. Es como que vivíamos a crédito y ahora vivimos hipotecados, más o menos así. Por hacer una... El 24 de mayo sigue todo, o sea, sigue con más fuerza, tenemos que estar más alertas. Claro. Sí, yo comparto full contigo eso de estar alertas. Sí, lo dije en redes sociales y lo repito y comparto contigo. Hay que estar alertas siempre. Oye, Carlito, tú tenías, porque ustedes saben, aparte este programa está dedicado previo a que esta semana estamos con el tema del libro. Estamos súper felices de tener 2 pájaros de un tiro. Me refiero tanto a los 2 poemarios de Lucía Moscoso, y me refiero también a tener tanto a Lu como a Igor. Entonces, Carlos, tú tenías unas preguntas súper cortitas. ¿Qué tal si le vas haciendo a la Lu y al Igor sobre los libros para seguir celebrando ahí? Y luego a la gente les decimos estas preguntas que les vamos a hacer tanto a Igor como a la Lu, que también nos vayan ahí a través del WhatsApp, a través del Facebook, a través de las páginas de Incultos y de Radio El Tiempo, para nosotros ir leyendo esas respuestas.
Pero, ¿qué te parece ahí, Carlos? Si arrancas, no sé si vas con pregunta para ambos y van respondiendo, o primero con el uno, luego con... Para ambos es así, unas inquietudes que tenía súper sencillitas. Por ejemplo, el primer libro que se acuerden ustedes de haber leído. A ver, Lu, el primer libro que te acuerdas. O lo primero que de haber leído. El primer libro que recuerdo haber leído así con la conciencia de que estaba leyendo era un libro de cuentos de Oscar Wilde, como adaptados para niños, o sea, bueno, con ilustraciones y qué sé yo. Y ese libro recuerdo. Y después tal vez, no sé, Mujercitas. También lo devoré cuando llegó a mi vida. Yo acabo mi madre querida me acaba de devolver mi primer libro que leí, que es La Vuelta al Mundo en 80 días, de Julio Verne. Wow. Qué bacán. Y este me marcó para siempre, ¿no? Porque es como, a propósito del Cotopaxi y todo, yo que soy de la Tacunga, me pude teletransportar un montón cuando leí eso, cuando era chamito, a los 12, así. Bien, oye, qué curioso. Yo también el primer libro que leí fue Oscar Wilde, igual un libro para niños, justamente. Y el segundo libro que leí fue uno de Julio Verne. Claro, que era Viaje al Centro de la Tierra, esa coincidencia, qué bacán. Oigan, ¿algún libro que nunca terminaron, que lo dejaron a medias? Yo tengo varios que he dejado a medias, la verdad. No digas de un autor ecuatoriano para que no se te resientan. A ver, de otro. No te canses. Tengo un par de viejos verdes ecuatorianos que no... Entonces dilo nomás, si es el que creo, dilo nomás. No. El clásico que mucha gente no termina y qué sé yo, bueno, antes hablaban del Quijote, ese sí lo terminé, pero por ejemplo el Ulises de Joyce, no hubo chance. Complicado es. También otro, El ruido y la furia de Faulkner, que cuando digo esto mis amigos literatos me quieren patear, pero bueno, es también otro libro que no he podido, y de ahí he tenido libros que no he podido leer en ese momento o terminar, que dejo a medias, que abandono, pero que después de cierto tiempo regreso, o sea, intento de nuevo y ya los puedo leer, ¿no? Como que hay esta cosa de que cada libro tiene su tiempo, o sea, hay unos con los que no mismo conversas, pero hay otros que no es que no, sino que no es ese momento, ¿no? Entonces, bueno, esos dos por decir algunos. ¿Y tú, Igor, algún libro que te hayan dicho, lee esto y capaz no? Justo yo viví en Bogotá hace muchos años y por cosas de la vida estaba viviendo en el centro y ahí era cerca la Universidad de los Andes. Y tuve el chance de irme ahí solito así a curiosear y vi que había clases de filosofía gratis. Entonces me metí un tiempo y claro, ahí, puta, el Ulises igual cagadazo. Es muy difícil ese libro. Una cosa ahí que está ahí siempre como que digo, chucha, Joyce es como el cargoso de la... Y claro, soy seguidor de una forma de pensamiento de un ruso que se llama Gurdjieff, entonces leerle a él también es cagado porque el libro... Relatos de Bercegú a su nieto es un libro súper largo y grande que te lleva a un montón de enseñanzas que tienes que recurrir a otros libros, pero ese es uno que por suerte no está abandonado porque es tan grande que puedo seguir paulatinamente. Y ahí yo sí, como buen longo puerco ecuatoriano, te puedo decir que no soy muy lector así, es algo que tengo que ser honesto conmigo mismo, porque la mayoría del tiempo que uso es para la música. Sin embargo, como les recitaba hace poco, o sea, hay cosas que un arte jala al otro, entonces si estás escuchando Spinetta, vas a disfrutar de la poesía de Spinetta, o sea, y esa es una cosa que, aprovechando que está aquí
Lucía y que están ustedes, Damián, que está siempre también en el mundo de las letras, sería muy interesante que haya especiales y trabajos acerca de cuán poetas son los músicos, ¿no? Y que muchos no son reconocidos en ese sentido. O viceversa, ¿no? Puede haber un montón de poetas que tocan muy, muy bien la guitarra y pues pasan desapercibidos. Entonces, no sé, esa como especie de neblina de un arte con el otro en la misma persona, a veces como que puede ser subestimada, digamos. Entonces, yo con Lucía ahorita, por ejemplo, que me está ayudando en un texto que estoy... Estamos ahí, ¿y qué pasó? Se nos cortó sí, la comunicación. En el mismo link se pueden ubicar, sí, tanto Lu como Igor, ¿sí? O me mandan otro link, sí, me mandan otro. A ver, Lu. A ver, ahí vamos conectándonos de nuevo porque se cortó un Pero cortito. me va, ¿cómo se llama? A mandar ahí el chino, sí, un link ahí, vamos ahí para volvernos a conectar. Reconectémonos con los invitados que nos estaban diciendo. Sí, justo le cortamos ahí Oye, y yo coincido con Igor y con Lu que el Ulises es muy complicado. Unos amigos recién se acabaron de leer el Ulises, ellos dicen que lo entendieron, yo no les creo. Mentira, de leer lo entendieron, pero es un libro difícil justamente este que acaban de decirnos, pero no por eso hay que dejar de leerlo, es una de las obras maestras en verdad de la literatura. Yo también empecé a leerlo y dije, bueno, luego acabo. Ya son algunos años que dije eso, Damián, así que ese es uno de los libros que yo tampoco terminé, y tengo otros por ahí que ya te he de decir. Sí. ¿Estamos conectados tal vez de nuevo? Sí, creo que la Lu ya está por ahí conectada. El Igor, veamos que ya se vaya ahí conectando, que fue el que le cortamos así. Por suerte no se cortó cuando estábamos hablando de política. Sí, porque luego vayan a pensar que estamos así coartando la libertad así de expresión. Claro, se está quejando de los políticos. Exacto. A mí me late que el que cortaron por ahí, alguien nos cortó por ahí. Mentira. No, la verdad, me dicen de producción que han tomado mala cuenta del Zoom. Entonces no han tomado la corporativa, sino la personal, y la personal dura 40 minutos, obviamente. 40 minutos, entonces nos han cortado la así. La pirateada ahí. Pero Igor, nos habíamos quedado justamente, y gracias por de nuevo ahí que se conecta, nos habíamos quedado en que sería súper importante que alguien haga un trabajo en lo que se reconozca también a varios músicos por su trabajo poético más allá del musical. No sé si de alguna manera tú, Igor, crees que de alguna manera se abrió esta puerta con lo que pasó con Bob Dylan y el premio Nobel, por ejemplo. Sí, claro, tiene mucho que ver, por supuesto, pero yo voy más allá, o sea, yo pienso que no estoy hablando solamente de la música y de la literatura, estoy hablando de que hay músicos, hay bailarines, hay pintores que tienen otros talentos súper fuertes al mismo tiempo, y que a veces no son nublados por lo que se han hecho más conocidos. A eso me refiero, o sea, me gustaría que haya programas como el tuyo que topen el tema y que puedan destacar gente no solamente conocida, sino gente que estamos, por ejemplo, en la cultura en Ecuador, que nos dedicamos a otras cosas. Lucía, nadie sabe que ella es tranquilamente podría ser astronauta o qué sé yo. Claro. Muchos talentos.
Sí, me parece, sí, hay que armar un programa como el que propone Igor. Una buena idea. Un par de programas de ir ahí cotejando todo esto. Sí. Justo topaba el tema porque para mí Spinetta es un gran poeta, ¿no? Totalmente. Sí. También, nadie habla de la poesía de Cerati, ponte. Claro. Súper Todos crítico. sabemos que ahí hay un bagaje brutal de poesía, ¿no? Pero que nunca va a tomarla en cuenta como poeta, sino como el gran músico. Y de ahí, obviamente, te podría decir una lista interminable, pero hay esta cosa que es un poco, hasta para nosotros que hacemos el arte, o sea, para los creadores, para mí es como difícil considerarme poeta, pero mucha gente después de lanzar el libro de Resplandor y todo esto, entonces que decía, el Resplandor es la letra tuya, no es del Pequi. Decía, sí, es mía. Entonces uno como que también tiene esta tendencia a no asumir cosas, a no asumir... y para mí el arte no es por eso detesto a las élites, ¿no? Uh-huh. Porque el arte para mí está en la cultura, el arte está en la solidaridad del pueblo, no necesariamente en la huevada esta ahí folclórica o peor de las élites, ¿no? Entonces para mí el arte es la riqueza invaluable del ser humano. Entonces eso debería explotarse y ser como una cosa que nos tenga presente a todos. Sería el mundo mejor, pero bueno, ya sabemos que está hecho ver. Ahí también totalmente es la palabra. Ahí también estamos totalmente de acuerdo. Solo una anécdota, una vez Fito Páez, 12, 13 años, la profesora les pidió que lleven su poema favorito. Uh-huh. Llevó El fantasma de Canterville de Charly García. Qué lindo. O sea, sí, realmente encuentras cómo se llama poesía en Charly, en Spinetta, en Cerati, en tu trabajo también, Igor, tanto en lo solista y sin duda alguna, o sea, el trabajo, lo que hizo Sally Mileto es una apuesta poética enorme. O sea, la poesía ecuatoriana de los últimos 30 años, sin duda, debe estar ahí metido el trabajo que hicieron, ¿cómo se llama? En todos sus momentos, Sally Mileto. O sea, por lo menos yo lo veo así. Y bueno, Lu, yo te quisiera preguntar algo ahí a ti. Por ejemplo, tú hoy, ¿qué libro recomendarías? No sé qué estás leyendo ahorita y con qué música sería bueno que se escuche, por ejemplo. Bueno. Wow. Puchicas, a ver, bueno, primero quería contarles una cosa en relación a lo que estaba diciendo el Igor, claro. En de no reconocerse, o sea, y de no contemplar al músico como poeta también, o de todas maneras, qué sé yo creo que, no sé, Spinetta, Cerati, etcétera, si son tan grandes también es por eso, no por el contenido de sus letras y por sus mensajes. A mí me sorprendió cuando yo le hice la invitación al Igor de escribir el prólogo, que a él le sorprenda que yo le esté invitando a hacer esto, ¿no? Porque era un poco como, bueno, pero yo no soy, un poco como así, ¿no? Como yo no soy poeta, ¿no? Y para mí era tan claro que había ahí un artista y una voz, o sea, que en sus trabajos musicales, no solo Sally Mileto, también... la experiencia de Detrás de los Huesos, después lo que él mismo dice, el libro Resplandor y muchas otras cosas que ha hecho el Igor como solista o en diferentes agrupaciones, se ve ahí mucho esa presencia de esa fuerza poética, digamos, ¿no? Y para mí era como... Más bien yo fui como muy, ay, ojalá no me rompa el corazón y me diga que no. Ojalá le guste, así, ¿no? Pero para mí era súper claro que, o sea, no era una cosa extraña como, le voy a decir a un músico que escriba un prólogo, sino como le voy a decir a este músico que es
también un trabajador, digamos, de la palabra, que lea y que haga el prólogo, ¿no? Bueno, entonces eso quería comentar. Hay un libro que yo lo leí hace no mucho tiempo, hace unos meses, en un viaje en plena pandemia que tuve que hacer a Francia por una cuestión de papeles de mi visa. Y es este libro que se llama La guerra no tiene rostro de mujer, que es un libro de crónicas de Svetlana Alexievich, que nunca lo pronuncio bien. Y es un libro de crónicas, de testimonios de las mujeres que lucharon en el Ejército Rojo en la Segunda Guerra Mundial. Y es brutal, o sea, es increíble todos estos testimonios de cómo era la vida cotidiana, o sea, el cotidiano de la guerra, y cómo era también ser mujer y querer luchar y estar, o sea, no estar en el ejército solamente en la enfermería, sino estar en la primera línea de fuego, y en cómo, no sé, un montón de cosas que les pasaban a ellas como mujeres dentro de una guerra, ¿no? Y a la final este mensaje de decir un poco que es un poco contradictorio con la naturaleza femenina, la muerte y la guerra, ¿no? Y cómo eso se refleja en todas estas crónicas que no sé, a mí me hicieron reír, pero también me hicieron llorar un montón. Y es un libro que le recomiendo a todo el mundo. Desde que lo leí, me lo prestó una amiga y así me lo devoré. Y, no sé con qué música, con ninguna música. Bueno, el silencio es el grito más fuerte, ¿no? Entonces, sí, a veces el silencio está bien. El silencio es parte de la música. El silencio es parte de la música también. Y Igor, yo en cambio te hago esta pregunta, ¿no? Si la gente está oyendo en este momento Sally Mileto, ¿qué libro sería bueno que esté leyendo? Y si está en cambio escuchando lo que tiene que ver con Icaza Trío, ¿qué libro tendría que estar leyendo? A ver, hagamos ese ejercicio. Chuta, lo que pasa es que Sally Mileto tiene tantas cosas que, puta, por un lado deberían quemar una Biblia y por el otro lado podrían... O más bien no quemen, o sea, fúmese en la Biblia. Claro, pero por el otro lado, no sé, yo creo que tiene mucho que ver también con estos... podría estar leyendo tranquilamente con alguno de los temas o los parajes musicales, incluso sin letra, a Castañeda, qué sé yo, porque hay nosotros tenemos la suerte de que en la juventud abusamos mucho de nuestros sentidos y por supuesto por eso nos identificamos con poetas como Vallejo, no sé. Y por el otro lado, no sé, yo creo que por el otro lado, o sea, si escuchas Icaza Trío, deberías, no sé, obviamente deberías leer bastante, no sé, es que no, en este caso es diferente porque solo me imagino la poesía de la Lucía, por supuesto. Claro que sí. Por hacer publicidad al libro. Claro, cómprenlo. Lo pueden, si quieren escuchar, pueden comprar el libro. Lo que pasa es que esa pregunta me presiona porque Kikuyo Editorial no me permite decir sino Usalá y el ruido rojo de las flores. Yo justamente era una pregunta que iba cargada para que se lance el chivito, justamente, claro, o sea, que digas, no, pues para leer en cambio Icaza Tríos tienen que estar ahí Usalá. ¿Cómo pueden hacer entonces, Lu, para conseguir la obra? Si hay igual algún costo, ¿dónde la pueden pedir? ¿Cómo puede conseguir la gente de acá de Ecuador? No sé si también tú que estás ahorita residiendo en España, en Barcelona, también se pueden conseguirlo por allá. Cuéntanos, Lu.
Ahora el libro está, bueno, solamente en el Ecuador. A mí ya me llegó mi ejemplar. Aquí. Muy bien. Súper contenta de después de, claro, de unos meses de presentar el libro y tal, poder ya verlo, ¿no? Y tenerlo ahí y olerlo y todo eso. En el Ecuador está el libro en algunas librerías independientes de Quito, Guayaquil y Cuenca. Entiendo que en Cosmonauta, en Tolstoy, en Palier en Cuenca, me parece, bueno, en Macas también está, en la librería de Macas. Pueden comunicarse directamente con Kikuyo, con la página de la editorial de Kikuyo, si quieren más información o si quieren comprar directamente con la editorial el libro, que creo que sale un poco más barato. Y no sé si también a través del Igor todavía creo que tiene algunos ejemplares a su haber. Sí, a mí me pueden buscar en las redes y facilito ahí, les puedo dejar personalmente. Bien. Entonces, buenísimo, pueden conseguirlo en las redes sociales de Kikuyo, en la página de Kikuyo o en las redes de Igor, y aparte ir a distintas librerías, sobre todo independientes a nivel nacional. En cambio, Igor, sí, para cerrar, vi que para junio estaban preparando algo y Casas Tríos, sí, estoy bien. ¿Qué es lo que se viene? ¿Qué se está preparando? De paso también ahí para la gente invitarle que esté súper pilas 11. Sí, gracias. Estamos detrás de un par de presentaciones. Todo obviamente depende de esta situación tan terrible que estamos viviendo, en especial en Ecuador, porque en otros lugares del mundo ya está un poquito más controlada. Pero nosotros estamos trabajando para poder hacer por lo menos unas 2 o 3 presentaciones en junio en el centro del país, es lo que puedo decir. No puedo decir mucho porque luego los que organizan me dicen, pero te dije que no. Entonces es en el centro del país y espero que también suceda en Quito, pero tengo la preocupación de tener familiares hospitalizados, familiares de amigos muertos. Entonces sé perfectamente que esto no es chiste y que más allá de que podamos estar ilusionados en tocar de nuevo, tenemos que seguirnos esperando hasta que las cosas vayan calmándose, en especial este momento que es crítico, muy crítico en nuestro país. Entonces, por eso hemos pasado también a junio, como esperando que las cosas se calmen. Pero por el momento, nosotros por suerte vivimos juntos y esa es una de las bendiciones que tenemos con Icasas Tríos de que estamos acá y la música la compartimos casi a diario. Sí. Y bueno, todos estamos tocando siempre, ¿no? Pero esa sería la recomendación, que estén atentos. Nosotros en nuestras redes vamos a decir las fechas y todo, y esperemos que podamos visitar algunas ciudades, porque ya hay mucho interés de que vayamos a Cuenca, mucho interés en Riobamba, en mi ciudad natal, en Latacunga. Y por supuesto, en cada presentación que hacemos cuando son electroacústicos, más nos enfocamos en el disco Usalán. Perfecto, Igor. Yo les agradezco a ambos, a Lucía, a ti, Igor, por este encuentro. Ha sido muy chévere hablar con ustedes, muy rico también. Y gracias, y ya saben, cuando lancen algo, lo que sea, están invitadísimos al programa. Gracias por compartir con nosotros y con nuestra audiencia, chicos. Sí, igual, querida Lu, tú sabes el aprecio y la admiración que te tengo. Igual, Igor, tú sabes del cariño y respeto grande que te tengo. Y estamos a la orden para seguir difundiendo. O sea, la idea es esta, ¿no? Difundirnos, nada más. Y muchas gracias por acompañarnos, Lu, Igor. Gracias por la invitación y qué lindo siempre verles. Esa es mi poeta favorita, así tan parca. Muy bien. Gracias, Damián, gracias, Carlos, gracias por la invitación, gracias por el homenaje a los bateristas con tu camiseta, gracias.
Eso es lo máximo. Por eso era, o sea, la pilló, sí. La pilló. Muy bien. Un abrazo fuerte, en verdad, Igor y Lu, les apreciamos y gente pilas, estábamos con Lucía Moscoso, estábamos con Igor y Casa, escuchen la música de Igor, escuchen, lean la poesía de Lucía, y si quieren hay un 2x1, Úsala y El ruido rojo de las flores, y que está la letra de Lucía y que está la música de Icazas Trío. Muchas gracias, muy pronto nos vemos, chicos, chao. Gracias, chicos. un abrazo. Gracias. Y bueno, nosotros vamos a una pausa, Una ¿no? pausita. Una pausita. Y volvemos con el ojo a la hoja y seguimos con el tema del día ahí para dar unas muy bacanes conclusiones. Ya volvemos con Incultos. Puedes hablar con las piedras y los muertos. El amor siempre fue nómada. Destruimos amuletos y ofrendas sobre cuerpos que se sueltan. Destruimos la palabra amor con los dientes y el amor se marcha hacia otras bocas, cargando el gélido peso de su belleza, dejándonos llenos de furia y de animales imposibles que apenas mastican aire. Puedes hablar con las piedras y los muertos. Y puedes perder la vida en la orilla de un río si tu sombra toca el agua. Momentos así no se olvidarán.
Desde la Organización Panamericana de la Salud, compartimos estos consejos que lo protegerán a usted y a su familia de COVID-19. Ante el estrés y la ansiedad creadas por la COVID-19, ¿qué puede hacer? Hable con familiares y amigos de confianza. Si es posible, coma sano, haga ejercicio y duerma lo suficiente. El tabaco, alcohol o el consumo de drogas no lo ayudarán a reducir el estrés. En su lugar, converse con un trabajador de salud o consejero de su comunidad. Limite el tiempo que usted y su familia ven y escuchan noticias perturbadoras. Intente poner en práctica las habilidades que en el pasado le ayudaron a manejar situaciones difíciles. Busque información actualizada y confiable. Esto le ayudará a tomar buenas decisiones frente a cualquier riesgo. Para más información, visite www.paho.org/coronavirus. La Organización Panamericana de la Salud, protegiendo la salud de las Américas. Desde la Organización Panamericana de la Salud, compartimos estos consejos que lo protegerán a usted y a su familia de COVID-19. Durante esta pandemia, los niños y las niñas también pueden estresarse. Pueden estar más apegados, retraídos, ansiosos o enojados. ¿Qué puede hacer? Juegue con ellos y haga actividades que les ayude a relajarse. Manténgales rutinas y horarios regulares de sus comidas, juegos y descanso. Explíqueles la situación utilizando palabras y frases que puedan entender. Es muy importante mantener a los niños cerca de sus padres, cuidadores y familiares. Pero si alguno de ellos debe ser hospitalizado, trate de que tengan contacto regular con ellos. Este es un momento difícil también para los pequeños y necesitan de su amor y atención más que nunca. Para más información, visite www.paho.org/coronavirus. La Organización Panamericana de la Salud, protegiendo la salud de las Américas. Yo recomiendo Sabdi porque a diferencia de la terapia convencional he encontrado resultados en 1 o 2 sesiones, he podido salir adelante con mis lesiones. Sabdi, salud y bienestar para tu cuerpo. Clínica de Rehabilitación Física y Suelo Pélvico. 098-049-5553. Encuéntrenos en Facebook, Sabdi Clínica, y en Instagram, Sabdi-Clínica. Sabdi, salud y bienestar para tu cuerpo. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Soy Edo Andino y les invito a que escuchen Radio del Tiempo, la emisora del amor 1410 AM, o también a través de su sitio web www.radioeltiempo.com. La invitación está hecha para que se enganchen en la emisora del amor. Ponle el ojo a la hoja, que nos roben todo menos la lectura. Enamorarse es arruinarse en el mundo por una belleza particular. Así fue como yo resbalé, me perdí. La noche en que conocí a Iván, él miraba pacíficamente la lluvia empezando a caer a lo largo de la avenida. 4 o 5 amigos lo rodeaban. Encolerizados levantaban sus gritos dentro de la cantina, tirando escupitajos hacia las baldosas. Hablaban de política. Uno se burlaba de las dictaduras y otro de la religión. El sudor en sus cuerpos capturaba en sus ropas manchas y manchas montañosas de fatiga acumulada. Él me miró, y es mentira eso de que el tiempo se congela cuando dos se enamoran. Lo que sucedió fue que, contra cualquier lógica, ambos nos paralizamos. No sé si Iván parecía un oso o un tigre de Bengala. Su barba desaliñada y oscura, por momentos, lo hacía ver como un hombre recubierto por un salvaje. Algo de eso había. Cuando me invitó a bailar, ya había decidido yo qué sucediera. Hay cosas que deben ser dichas después de algún tiempo, como hago ahora. Una conversación que no necesita calar en nadie, ni en usted ni en mí, que sucede simplemente como pudiera no suceder. Como cuando alguien tiene la necesidad de cepillarse el cabello, aunque no piense salir de su casa. Una conversación que no es una conversación. Una conversación como una erupción volcánica, como una marea que arrastra. O una conversación como un mensaje en una botella mental que navega por las aguas oscuras de mi pensamiento, con los nombres de mis 2 hijos repentinamente incendiándose dentro de ese río. Iván,
Francisco. A veces no decir las cosas es abusar de la propia boca, ahogar gemidos. A veces lo mejor es hablar. Ambos estudiábamos economía y aunque no lo había visto hasta esa noche en aquella cantina universitaria, ya después no dejé de hacerlo. Cuando salí embarazada, apenas un año después, abandoné la universidad y me dediqué por completo a nuestra casa. Iván ya bebía, aunque no excesivamente, cuando Ivancito nació. Fueron 2 o 3 años de aparente felicidad. Sí, así fue. Entonces aún no había entrado a trabajar en el Ministerio de Finanzas. Era como un contador y llevaba las cuentas de los impuestos de algunos clientes particulares. El problema de Iván es que era un hombre de matemáticas que coqueteaba con la sociología. No soy tonta, señor, soy educada. Entiendo bien que los números, al moverlos de un lado hacia el otro, te llevan a descubrir realidades a veces abrumadoras. Pero la política me ha parecido siempre una mierda, manejada por hombres de mierda que propagan su enfermedad de mierda con un placer intenso. En definitiva, delincuentes de mierda como los que dejaron nuestro país quebrado en el año 99. Si te picaste, así empieza El vuelo de la tortuga de Ernesto Carrión. Esta obra fue el premio Miguel Donoso Pareja de 2019, la publicó Cadáver Exquisito, realmente una novela formidable, Carlito, ahí para la gente, puede encontrarla. Yo esta la conseguí en librería Rayuela, pero está en todas las librerías, independientes o no independientes, pero ya saben, siempre desen una vueltita por el lado independiente. Y hablando de esto, de las lecturas, Carlos, cuando uno lee, quisiera aclarar algo, ¿no? Quisiera aclarar algo porque, ¿qué es el derecho de autor, Carlos? El derecho de autor es la protección de la propiedad intelectual que se otorga al autor o al creador de algo que inventó, ¿no? Es su derecho a ser reconocido como titulares de la obra o creación. Y por lo tanto son los únicos que pueden explotar o permitir la explotación de su obra o creación. Entonces nosotros estamos difundiendo, no estamos explotando la obra de Ernesto Carrión ni lo que hemos venido leyendo. A diferencia de lo que sucedía con la exdirectora del municipio de Guayaquil, que si viste lo que hicieron este programa de Letras Vivas, empiezan a poner los textos de frases de poetas, de autores y autoras ecuatorianas, sin darles un sope. ¿En serio? Te juro, hicieron eso ya ayer o antes de ayer, ya removieron justamente a la directora de Cultura, María José Félix, porque claro, ¿qué sucede? Estamos hablando de que es un programa que dicen bordea los $400,000 y los autores no reciben ni un sope, y eso sí, las paredes chéveres, tan bonitas, qué chévere que las paredes de Guayaquil tengan los versos y frases de algunos y algunas autores y autoras ecuatorianos, pero pensemos, ¿no? En este caso sí se está explotando el trabajo, sí hay un dinero de por medio y aparte que para... Claro, algo debe haber, ¿no? Algo súper interesante que el ser humano ha creado que se llama ética, ¿no? Sí. Un poco de reconocimiento y no estafar el trabajo de otros, o sea, básicamente. Reconocimiento, o sea, la gente hace las cosas y hay que saber reconocerlas. Y lamentable esto que me dices, oye, en serio. Vamos con la gente que ha escrito mientras estamos entrevistando a Igor Alú. David Seman dice Happy 420 porque justo es 20 y es abril. Para los que sepan ahí el 420. Quiere decir que ya solo faltan ¿cuánto? 34 días. 34 días. David creo que anda ahí en algún vuelo. No comercial. Pau Carrillo dice, buenísimo programa, qué bien que recomiende a Svetlana, gran periodista con una sensibilidad para escuchar a la gente y transmitir sus historias. Feliz día a todos los que nos gusta leer. Como decía Borges, leer es un tipo de felicidad que no acepta el imperativo. Así que si nos gusta, nos gusta. Abrazos, Pau. Qué grandes palabras del señor Borges. Sé que te encanta
este autor. A mí también, es un grande, el señor Jorge Luis. Carlos Armijos dice, saludos a los incultos Carlos Bracer Celi y Damián Reality Kings de la Torre, no sé a qué se refiere, pero gracias por esa referencia. Carolina Leguízamo dice, gracias por el programa Incultos, gracias a ti, Caro, por escucharnos. Caro Monar dice, gran programa Incultos, ahí nos manda unos aplausitos, gracias por enseñarnos cosas tan bonitas. Para nosotros es un gusto hablar de estas cosas en realidad. Y bueno, esos son algunos de los saludos de la gente que nos está viendo, nos está escuchando. También díganos cuál fue el primer libro que se acuerden haber leído. Por ejemplo, yo te digo algo, hoy se ha nombrado mucho a Oscar Wilde y a sus cuentos, a sus obras. Justamente mi primer libro fue el Fantasma de Canterville, sí. que es ilustrado para niños. Aquí lo tengo, es más, ahí, bueno, a la gente que nos está solo escuchando, ahí está la portada, no sé si me estás ponchando, Chinito, échale eso. Este Fantasma de Canterville de Oscar Wilde viene con ilustraciones del señor, también se llamaba Oscar Conti, Oski, un argentino humorista y dibujante. Él hizo una versión en el año 1977, me parece, sí, por ahí, sí, 77, de este gran cuento del Fantasma de Canterville, que a mí me parece maravilloso. Y justo la primera vez que lo leí fue porque me enfermé de una gripe maldita, o sea, parecido a estas épocas, ¿no? Aunque aún no me ha dado esa cosa, ojalá no me dé. Y claro, estaba en la casa así todo mal, y un amigo mío sacó de la biblioteca de la escuela este librito tan lindo y me lo dio. Dijo, oye, esto está bacán. Yo no sé, creo que estaba en 3er grado o algo así. Y realmente en la megagripe me mandé el libro, claro, con los dibujos. Y a mí me encanta dibujar y los dibujos, y este estilo me encantó y me enganché tanto a esa historia, que en serio es una historia demasiado bonita, demasiado conmovedora, muy mística también. Y ese fue el primer libro que yo recuerdo haber leído, y desde ahí ya me hice fan. O sea, en serio que me enganché a leer cosas con gráficos también, porque obviamente yo soy muy visual y me gusta dibujar. Entonces ese fue uno de los libros que leí por primera vez. ¿Tú te acuerdas tu primer libro? Sí, yo siempre me acuerdo de mi primera vez. Sí, siempre me acuerdo de mi primera vez. ¿De tus primeras veces? De mis primeras ¿Cómo veces, fue tu primera vez con un libro? Mi primera vez con un libro, así. Obviamente me acuerdo que era lo primero que me leían, y lo primero que me leían tenía que ver con la Biblia, ¿no? Claro. Es una familia súper católica, Biblias ilustradas, Biblias para niños, pero el primer libro así en serio que leí es De la Tierra a la Luna, de Julio Verne. ¿Ves? O sea, hasta ahorita me acuerdo. Tendría unos 7, 8 años la primera vez que leí De la Tierra a la Luna. Y desde ahí ya, bienvenido al camino del que no hay retorno. Claro. Entonces ya me volví súper lector, así, siempre me gustó leer. ¿Sabes que cuando éramos niños se pusieron de moda estos libros que tú elegías el final? Ya. Y había uno justamente de Julio Verne que yo tenía, que me compraron, que era este que te decía, El viaje al centro de la Tierra. Bacana. Hermosazo. Y tú eliges en cada página para dónde saltar. Y lamentablemente me faltaba una página. Y justo en una página primordial donde tenía que saltar otra parte, como que no había. Pero eso le volvió más interesante al libro. Como para leérmelo todito. ¿Algún libro que nunca terminaste, como les pregunté así al Igor? Sabes que yo he estado tratando de acordarme. Ajá. Y ya va a parecer súper ñoño y todo, pero termino leyéndolos. Bien, todo. O sea, es como que sí tengo esa... Soy un lector súper disperso, o sea, no tengo orden ni orden cronológico, ni orden en gustos. O sea, un momento estoy con novelas policiales y de repente me voy a la poesía, y después me voy al ensayo, y después me voy al cómic. O sea, siempre voy leyendo de manera desordenada, pero, o sea, de manera libre, claro. Mejor por decirlo así. Pero ya cuando leo algo, leo a regañadientes. Hay cosas así que luego he terminado leyéndolas a regañadientes, pero he dicho, no, o sea, ya tengo que terminar de leerlo. Es algo como medio compulsivo. Claro. ¿Cachas? Porque ya hasta termina siendo mala gana y termino hasta leyendo rápido. Y quizás ya no termino ni leyendo, sino hasta
recitando las palabras en mi mente, capaz, ¿no? El OCD de los libros. Exacto, pero termino leyéndolos. Yo hay un libro que nunca terminé que se llama Moby Dick. Sí, me va a matar mi amigo Roberto Ramírez, que él es escritor, que a él le encanta Moby Dick, y es más, su doctorado es en base a Moby Dick, al Herman Melville. Pero Moby Dick es larguísimo, y yo lo empecé a leer, pero tiene una introducción, un contexto, que es una obra maestra, obviamente, y un día me lo tengo que acabar, pero no, avancé las primeras 50 páginas, y después ya hice otras cosas, la verdad, pero es un libro larguísimo, es una obra maestra, como todo el mundo sabe, pero Moby Dick, ese sí lo dejé a medias. ¿Tienes algún libro que consideres? A ver, no es que, yo creo que no sé, hay gente que tiene sus libros favoritos, pero algún libro que consideres medio que favorito, medio que digas, ya, si me mandan a la luna solo con un libro, ¿con cuál te vas? Sería por un tema de nostalgia. O sea, realmente, yo siempre he creído que es una pregunta muy difícil. Sí, claro. Porque hay lecturas que te han marcado. No, Para mí, por ejemplo, lo que me voló la cabeza, el libro, no sé si es el mejor libro, pero es un libro que yo le tengo mucho, mucho cariño, es del extranjero de Albert Camus. Alguna vez sí creo que lo dije, Carlito. Y es porque, claro, si bien yo venía leyendo desde niño, fue el libro que me abrió las puertas a otro mundo. Porque tenía las clásicas lecturas, vamos con Julio Verne, vamos con Mary Shelley Frankenstein, vamos con los libros de los mosqueteros de Dumas, la literatura ecuatoriana que te hacían leer de guagua, que quizás por eso en un momento no leíamos literatura ecuatoriana, porque si a un niño de 12 años le haces leer Cumandá, que yo pienso que es una gran novela, pero que tendrías que leerla más adelante, obvio, ¿no? A los 12 años, que era la edad que nos exigían cuando estábamos en sexto grado, imagínate. Claro, tienes dificultades, ¿no? Pero el extranjero es el que me voló, fue el que dije como que, ¿qué diablos está pasando aquí? O sea, entonces me daría el extranjero. Me encanta. Libro que inspiró Killing an Arab del grupo The Cure. Sí, mira. Ese libro inspiró esa canción. Sí. ¿Tú, Carlos? Bueno, yo aparte de del Fantasma Canterville, yo me llevaría, ¿sabes cuál? O sea, ¿cuál es uno de mis libros favoritos realmente que me gustó mucho, porque hay una conversación muy divertida, que es el Evangelio según Jesucristo del señor Saramago. Qué librazo tan divertido, es que es divertidísimo. Y yo soy fan si bien no soy religioso, soy fan del Señor Jesucristo. Pero va en el buen sentido. En este libro me hizo ser fan del man. Oye, en serio, qué divertido que son esas conversaciones entre Jesús y el diablo. Claro. O sea, es toda una filosofía. Es como escuchar a una conversación de bar entre Jesús y el diablo en una barca. Creo que es cuando está ahí haciendo ayuno 40 días Jesús. Es un libro divertidísimo. A mí me encanta el señor Saramago, la forma en la que hace sus ensayos, crónicas, lo que sea. Me parece fantástico. Y para tener un buen libro, para reírme un rato, en serio. Y hay mucha filosofía profunda ahí. Pero realmente me parece un libro así que magnífico. Sí. Sofía nos escribe y nos dice si ella tendría que escoger solo un libro y que lo marcado es Lo que no tiene nombre, de Piedad Bonet. Muy bien. Y es un librazo. O sea, es aceptar el suicidio del hijo. Wow. Si no aceptarlo, entenderlo y compartirlo. Wow. O sea, es un libro súper fuerte. Carlito, te quiero contar cuáles son los libros así súper caros. A ver. Verás. Un libro que es carísimo, es el más caro del mundo, es una copia del Códice Leicester de Leonardo da Vinci, justamente. Da Vinci, como siempre, lo más caro. ¿Sabes cuánto terminaron pagando por ese libro? Te voy a lanzar una cifra así, maldita. 10 millones. Más de 10 millones. 30,8 millones. ¿Sabes quién lo compró? El mismo jeque que compró Salvatore Mundi. Bill Gates. Mira tú. Bill Gates. Y sabes, otro libro, el más codiciado, en cambio, pertenece a la saga de Harry Potter y es Los cuentos de Bidley, el bardo.
Se busca en concreto 7 copias de la autora de la saga, J.K. Rowling, que escribió a mano, cuyas portadas tienen joyas incrustadas. 6 de esas copias pertenecen a parte del equipo de Rowling y la 7ª fue subastada, consiguiéndose la cantidad de $4 millones destinados íntegramente a un orfanato de Rumanía. ¡Wow! Es un libro súper codiciado. Espectacular, espectacular. Oye, justamente hablando de estos libros de Rowling que ya son más modernos, digamos, más nuevos, ¿tú te acuerdas el primer libro que leíste digitalmente? El primer libro que leí digital, sí, me acuerdo. ¿Cuál? Se me va, ya, la tengo así. Una banda llamada Caifanes, que escribe el Javier Velasco y es la historia de Caifanes. Claro, es un libro que ya no podía conseguir y a mí me cuesta. A mí me cuesta. Yo, a ver, voy a decir. Para mí siempre leo ahora libros en digital, pero para mí leer un libro en papel es como hacer el amor. Tampoco me disgusta el porno, entonces ahí entra lo digital, ¿no? Pero realmente a mí me gusta desde cómo huele un libro. Sí, o sea, lindo. A ver, uno se crió hasta con fotocopias. Pues. Claro. Somos de la central, pues, Carlito. Fotocopiando. Yo traigo todos los días un cuaderno. Y yo sí, de leer a fotocopias a leer un libro de la serie Andanzas de Tusquets y a leer un libro de Maxi Libros de Tusquets. Ajá. Sí cacho la diferencia. O sea, hay una diferencia desde la edición del libro. Totalmente. O sea, para mí. Sí, así de simple. Eso te lo entiendo totalmente y lo comparto. Sabes que yo me acordé de esto del primer libro digital, porque el primer libro digital, casi toda la saga que me leí fue justo la de Harry Potter, ¿verdad? En digital. Ajá, en digital. Terminé con un ojo salido, con el otro me explotó, pero por estar tanto tiempo en la pantalla, porque yo me lo leí en mi computador, me lo leí no los 7 libros, pero me leí 4 libros de Harry Potter en la pantalla, o sea, ya me enganché. Ya te enganchaste. En PDF, en todo, y era de esas, encima, eran de estos monitores de que son como televisiones, los antiguos, los que estaban grandotes. Eso ahí se me fueron un par de córneas. Pero sí, ese fue el primer libro que me leí. Creo que fue El prisionero de Azkaban, la parte 3. Ese fue el primer libro digital. ¿Algún libro que hayas odiado? Y tú como te acabas todos los libros, pero que hayas dicho, hijo, no, este libro, ay. Sí, o sea, un libro que no... La única vez que leí al señor Coelho y que me decían que el alquimista es una bestia. El Pablo Coelho, que claro, está en todos los memes. Y es de esos libros que, claro, todavía uno todavía creo que andaba por el cole, ¿verdad? Claro. Porque, claro, era de los... Y empezaba a hacer todo un boom Coelho, ¿no? Uh-huh. Y con todo el respeto, claro, no es la literatura que uno disfruta, sí, ¿no? Le va bien en ventas, es un bestseller, chévere. De hecho, creo que es bueno leer de todo. Hay que ser como Los Insaciables de Bertolucci. Sí. ¿Te acuerdas de The Dreamers, Los Soñadores? Claro. Que ven pelis buenas, malas, gringas, europeas, pero lo que les interesa es justamente el cine. Creo que es bueno leer de todo. Pero esa particularmente fue un libro que no disfruté para nada. Justamente por ahí va mi libro más, digamos, detestado. En sexto curso, alguna vez conté esta historia de este profesor que nos hizo un chanchullo, nos hizo comprar libros piratas de un amigo de él. Era el profesor de literatura. Y nos hace leer obligatoriamente Juventud en Éxtasis, parte 1, del señor Cuauhtémoc Sánchez, el señor del Opus Dei nos hace leer este manual moralista para tener sexo. Y a más de ese libro, ya con ese castigo de hacernos leer ese libro, nos hace comprar Juventud en Éxtasis 2, brother. La venganza esta vez es personal. Claro. Entonces nos hace leer la parte 2, que sí, al menos la 1 es mejor que la 2, porque la 1 al menos es una historia.
Es como un cuento, es una historia de un señor que tenía mucho sexo y después se hace buenito porque conoció al amor de su vida. La parte 2 es literalmente un maldito manual, así con esto se debe hacer cuando sientas ganas de tener sexo, cuando sientas ganas de masturbar, o sea, qué demonios, señor Cuauhtémoc Sánchez. Las dos es un manual y me hicieron leer el maldito libro porque iba en el examen final. Lastimosamente el señor medio corrupto de mi profesor era solo porque el pana estaba vendiendo estos libros piratas del señor Cuauhtémoc Sánchez. Piratas, ni siquiera el círculo de lectores. Ni siquiera, porque en el año 1999 se hizo muy de moda el señor Cuauhtémoc Sánchez con estos libros, La fuerza del Cid, el ni sé qué, el ni sé cuánto, libros de autoayuda, que en realidad te querían autoayudar a tener sexo cristiano o algo así con estos libros. Ese libro sí que ya fue como, ay, mi ojo, ahí sí ya me dieron 3 embolias, pero ese libro fue realmente doloroso. ¿Y te acuerdas el libro más largo que has leído tal vez? Algún Stephen King capaz, porque ese señor sí tiene unos libros. A ver, contando así, te digo algo, mira que sí no he terminado de leer, porque no he terminado de leer, si tomo en cuenta todo lo que es En busca del tiempo perdido, ahora que me pongo a pensar con Proust, no he leído todo En busca del tiempo perdido, he leído la gran mayoría y como viene por partes, si quiero leer toda la obra me faltaría leer un par por ahí, por ejemplo. Ese podría ser de lo más largo que he leído. Y libros solito. Chuta, que ahorita porque me acuerdo, La escalera bramante de Leonardo Valencia, que es un libro que también recomiendo, autor ecuatoriano, una obra monumental. La leí hace un par de años, y es un libro para los amantes de la lectura, realmente el tiempo que le vas a dedicar al libro bien empleado. Y si en todo caso no te gustó el libro, te sirve como arma blanca, que sea, porque es ahí un ladrido que si viene choro, toma, le das ahí tu ladridazo. Qué bacán. Carlito, antes de irnos, la embajada americana mandó ahí un comunicado que quería que hagamos partícipes. Tú sabes que el 18 de abril, antes de ayer, fue el Día Mundial del Patrimonio, ¿no? Ajá. Entonces la embajada americana, justamente la embajada de Estados Unidos de acá en Ecuador, colocó una gráfica en uno de los muros de la residencia histórica del embajador para celebrar el reconocimiento que se otorgó al barrio La Floresta como patrimonio cultural. Muy bien. El arte, que está ubicado en la esquina de las calles Isabela Católica y Francisco de Orellana, incluye la leyenda: los Estados Unidos, vecino desde 1942, se enorgullece de ser parte del patrimonio cultural del barrio La Floresta desde 1984. Justamente el señor embajador Michael J. Fitzpatrick dice que se sienten orgullosos de ser parte de este barrio que desde hace 79 años y de preservar el patrimonio cultural arquitectónico. Esta casa es emblemática y para el sector que representa y para toda la historia de la ciudad y para la historia de Estados Unidos, ¿no? Entonces, claro, me refiero a que esta casa tiene 79 años, mi querido Carlos. Wow. La propiedad ahorita se encuentra temporalmente desocupada porque le están dando trabajos de preservación y de renovación, ¿sí? Y además es la conmemoración mundial del Departamento de Estado que celebra su aniversario 20 del Fondo del Embajador para la Preservación Cultural, que nació en 2001 para apoyar a programas de preservación cultural en varios países a nivel mundial. Entonces, Carlito, ya sabes que nosotros también, para preservar este programa, vamos a tener que ir ahí para la embajada. Claro. Visa para un sueño. Visa para un sueño. Visa para un sueño. Aunque no sé si quiera irme ahorita, pero como están las cosas, brother. La Pau Carrillo dice: hay libros que son proyectos de vida como Moby Dick. Eso es cierto. Sí, son proyectos de vida. Sí. Y este proyecto también queremos hacerlo de vida, así que sigan dando sus likes en Incultos, tanto en Twitter, Facebook, Instagram y en el YouTube, mi querido Carlos. Y sigan compartiendo este programa, recomendándolo a la gente. Ya sabe, para nosotros es un gusto hacer Incultos. También por Radio El Tiempo, la emisora del amor, por la 1410 AM y por www.radioeltiempo.com.
Esto creo, ya llegamos al final. Sí, Qué llegamos rápido. al final. Qué bestia, voló el tiempo. Feliz martes, como dicen en los chats de las tías. Feliz martes. Feliz martes. Y ya volvemos del jueves con un gran programa que va a hablar nada más y nada menos que de los Oscar. Los Oscar. Premios Oscar que ya creo que son el domingo. Vamos a tener un gran invitado acá y vamos a hablar un poco de cine, de ese cine que les encanta y que ha sido cine streaming más que nada por la pandemia. Así que eso ha sido todo. Yo soy Carlos Celi. Yo soy Damián de la Torre y sigan con Incultos, gente inculta. Hasta la próxima. Chao. Momentos así no se olvidarán.